Deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ha llegado el momento de presentar Clínica del Alma con el doctor Noé Castillo. Qué bueno es estar aquí con ustedes en esta tarde y poderles bendecir, sea buenas noches, buenas tardes en diferentes lugares por el tiempo en que estamos saliendo. En Nueva York es a las 7 de la noche, pero en otros lugares puede cambiar. Algunos lugares hay 2 horas de diferencia, 1 hora de diferencia y hasta 3 horas de diferencia. Si fuera en el América del Sur va a ser hasta 4 horas de diferencia, pero siempre estamos saliendo con ustedes en Clínica del Alma. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar ya estos miércoles compartiendo con ustedes. Estuvimos hablando al respecto de la comunicación, los errores que se cometen en la comunicación cuando a veces no escuchamos o que estamos dando como directrices, estamos dando otras cosas, errores. Y la semana pasada que estuvimos viendo los errores que se cometen cuando también estamos en la comunicación, a veces cuando es muy aburrido, o sea, yo no demuestro esa alegría o ese interés por la persona. Pero pueden ver ese programa que estuvimos hablando al respecto de eso. Pero ahora yo quiero hablarles algo muy especial, que también por una poca comunicación, por no dejar saber los sentimientos que hay, porque en este caso quiero de hablarle a los padres de familia, ya sea el papá o a la mamá o a los dos, cuando llegan a amar más a una persona que a otra. Y es por eso que ahí tenemos que tener ese cuidado, porque viene a errores que se cometen y son errores gravísimos cuando no estamos cometiendo, que estamos amando más a uno que a los dos. O sea, a los demás puede ser 2, 3 más, esos son errores. Y les voy a presentar un caso típico y es el de Jacob, o sea, Israel con su hijo José. Allá en Génesis capítulo 37, versículo 3, me dice, y amaba a Israel, o sea, Jacob, a José, más que a todos sus hijos. ¿Qué estaba haciendo? Amando más a José que a sus hijos. ¿Y sabe por qué causa? Lo dice el versículo. Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Dice que lo amaba porque lo había tenido en su vejez. Era el más pequeño en ese momento. Era casi, digamos, uno de los últimos, aunque después nació Benjamín. Pero vamos a poner un ejemplo. Era José, era el más pequeño. Era la de la mujer que él amaba, porque él tuvo 4 mujeres. Pero él, como era de la mujer que hasta esa fecha pudo tener a su hijo, a José, y lo amaba. En cuántas cosas, si vamos así en hogares, tenemos nosotros ese problema que se está teniendo cuando se llega a amar a una persona. Veámoslo bien, todo lo que acontece. En un problema, habían 12 hijos, digamos en este caso eran 11 todavía, y entonces eran 11, pero él amaba más a José. Y tenemos como el primer lugar que provoca en los hermanos, o sea en los demás hijos, lo vamos a ver en el versículo 4, dice, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Quiero decirle, los demás hermanos no estaban ciegos para ver que él amaba a José. Muchas veces lo podemos atender mejor. Le damos la mejor comida. Le damos, así como en este caso, el mejor vestuario. Le damos hasta los mejores juguetes. Le damos todo lo mejor porque lo amamos. Y a veces le dejamos pasar algunas cosas, voy a decir travesuras que se dice en Guatemala, algunos sus berrinches, lo dejamos pasar más que a los otros. Porque podemos corregir a los otros más duramente y a él no.
sus hermanos se dieron cuenta. Por eso repito el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ellos mismos se dieron cuenta y tal vez se comentaron, se hablaban. Se decía, mira, mi papá va más a José. Mira cómo lo está atendiendo. Mira cómo lo está tratando. A él no lo regaña, porque eso pasa con los hijos. Porque ¿por qué le dice, por qué no corrige más a los hijos? Voy a decir en mi caso, éramos en ese entonces, éramos más, pero éramos 3 hermanos. Estaba mi hermano Abraham, que es el apóstol Abraham, estaba mi hermano Eliú y estaba yo. Yo miraba que mi mamá amaba más a mi hermano Eliú. Él muchas veces, ¿qué pasaba? Cuando nos corregía, a él casi no le pegaba, y a mi hermano Abraham y a mí sí me corregía. Entonces, el otro se iba y cuando regresaba le decía, mamá, ¿qué pasó? Le creía. Si los 3 habíamos hecho una avería, los 3 habíamos hecho algo malo, pero ella, como lo amaba, entonces no lo corregía como a nosotros nos corregía. Creció en nosotros, máxima en persona, creció ese rencor contra mi hermano. No lo podía ver cuando aún hacía algo malo. Pero eso sucedió también en José. Quiero decirle, cuando tenga 2, 3, 4 hijos, los hijos que tenga, ellos se van a dar cuenta que tú amas al otro, a uno más que a ellos. Ahora, ¿qué causó en ellos? Viene ahora y ¿qué dice? Le aborrecían y no podían hablarle, ¿qué? Pacíficamente. Ya viene que están contrarios, ya vienen los problemas, ya le pueden hablar hasta ásperamente. O vienen ahí, dicen el que ama, agarran celos y ahí comenzó el problema. Pero yo quiero que veamos otro aquí que dice el versículo 11. Viene ahora, ¿qué hace el padre? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre, ¿qué dice? Meditaba en esto. ¿Qué hicieron ellos? Sus hermanos le tenían, ¿qué dice? Envidia. Primero le aborrecieron, es una cosa, y luego ahora le tienen envidia porque le compró y le hizo una túnica de diferentes colores, más que los hermanos. Posiblemente le voy a poner esto, tal vez tiene 2, 3 hermanos y tú le compras un iPad a un hijo y al otro no. O le compras el mejor juguete a uno y al otro no. Entonces, ¿qué causa? Envidia. Lo aborrecieron y ahora viene y le tienen ¿qué? Envidia. Vamos a seguir más adelante. Versículo 18. Y dice así: cuando ellos le vieron de lejos que llegaba cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Entonces miren qué errores más graves que cometieron. Porque viene el padre y lo manda para que fuera a ver a sus hermanos. Porque él no quería que trabajara como los otros hermanos. Le voy a agregar, le voy a echar salsa a los tacos, como dicen los mexicanos. Viene y no lo dejaba que se asoleara, que se fuera a empolvar porque se ensuciara de polvo, porque ellos tenían que ir en el desierto. Por eso es que en esta ocasión lo manda a que vaya a ver a sus hermanos. Cuando llegaron allá y lo vieron venir, conspiraron para matarle. Mire hasta dónde llegó el crecimiento de aborrecerlo y de tenerle envidia, que hasta entonces pensaron matarle. No pensaron en arreglar la situación, sino pensaron en ¿qué? Matarle. Y entonces ahora viene, conspiran contra ellos. Sabemos la historia, cómo es lo que quieren matar, pero en el versículo 20 dice: ahora pues vení y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia devoró, y veremos qué será de sus sueños. Porque aun cuando él le contaba sueños, ni le creían. Y ahí viene el que sueña tanto. Cada vez lo aborrecían, cada vez le tenían envidia, porque cuando él les contó un sueño que eran 11 manojos, se crecían y luego se volcaban ante él. Y dice: ¿cómo nos vamos a volcar ante ti? De repente vino él y dice: yo vi que el sol y la luna como que se volcaba hacia él. Y dice: ¿cómo es que tu padre y tu madre nos vamos a, como dicen, a inclinar a ti? Ya no le creían nada. Y en esta ocasión dice: ahora matémosle. Ya llegó con ellos y conspiraron a matarle. Y también provocó el padre a que le mintieran, porque viene y lo echan en la cisterna. Entonces ahora le voy a poner en el versículo 23. Versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica,
la túnica de colores que tenía sobre sí. Pongámosle en este caso, tal vez hoy pretenden o dicen vamos a matar a nuestro hermano. Vamos a decir que no suceda eso ahora, pero sea causa envidia. Lo aborrecen. Y le voy a decir de esta manera, al quitarle la vestidura, le quitaron la protección del padre, porque el padre era que había hecho la túnica. Tengamos mucho cuidado cuando nosotros provocamos esto. Como voy a poner un ejemplo, a veces provocamos cuando están enfermos, tratamos más aún al enfermo que a los demás. Y a veces tenemos razón, porque así es, está enfermo, hay que cuidarlo. Y sí hay que prestarle toda la atención. Hay que estar ahí por si llora, su medicina, sí, pero ya cuando haya pasado la enfermedad, igual que a los demás. Como le digo, a veces le compramos los mejores juguetes al que amamos, o lo atendemos mejor en la comida, lo atendemos mejor en su ropa, aún que no haga muchas cosas en la casa, y estamos provocando. Le quitaron la vestidura de colores y ahora comienzan a mentir porque le iban a decir a su padre que una bestia o un animal fuerte lo había matado. Veamos por qué provocó en ellos esto cuando de repente no tenía que suceder, pero el padre inició amándole más a él. Y voy a decir así, quitaron en el versículo 23, dice que le quitaron, pero veámosle en el 24, y le tomaron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba, ¿qué dice? Vacía, y no había en ella, ¿qué? Agua. Entonces no había agua, pero ahí lo echaron en la cisterna para que ahí que se quedara, ahí muriera. Y ellos fueron a darle al padre la noticia que había que muerto. Entonces tengamos mucho cuidado en eso nosotros, porque muchas veces que viene y echan, vamos a poner en la cisterna al muchacho. Pongamos que sea la cisterna, no va a ser algo que vamos a poner un ejemplo que sea tal vez una cárcel o algo, pero los tienen que rodeado, los tienen así que están arruinándolo, y ahí hay que tener mucho cuidado al respecto de eso. Ahora, en el versículo 27, después regresan, los sacan de ahí, cuando le quitaron la cobertura, y ven que viene unas gente para esto, unos ismaelitas, mejor nos dijeron vendámoslo. Lo vendieron. Pero esto ya fue de parte de Dios, porque ellos conspiraron para matarle. A ellos pensaron matarle, quitarle la vida, y lo vendieron. Ya al padre ya le habían dicho que un animal lo había matado. Le mintieron. El padre lo lloró. Al ver la túnica llena de sangre, creyó aquella mentira. Entonces, yo quiero aconsejarte en esta hora. Debemos de tener cuidado con nuestros hijos. Puede ser que alguno nos gane en nuestro corazón. Puede serlo. Hay alguien de 2, 3 o los 4, los hijos que usted tenga, que puede ser que le gane su corazón. Pero tener mucho cuidado para no dañar el corazón de los demás. Para que no agarren envidia. Para que no agarren problemas. Para que no agarren situaciones difíciles. Debemos de tener mucho cuidado al respecto de eso. Porque si no provocamos. Y cuando provocamos, venimos a hacer. Porque en las casas, voy a decir, no van a echarle una cisterna. No lo van a querer matar físicamente, aunque hay. Por venganza, por envidia, se ha matado. A veces cuando le dejamos, digamos así, cuando un padre viene, se muere y ha dejado herencia más al otro que a estos otros, resultan matándose. No provoquemos para eso. Dejemos todo arreglado antes de la muerte. Pero si tú, padre, ahora mismo, mamá, papá, has agarrado a uno de los hijos o hijas y es tu preferida, cambia tu corazón. Porque no sabes cuánto daño has hecho en la vida de los demás hijos. Posiblemente hay algún travieso. Tal vez haya alguno que siempre está haciendo cosas malas. Tal vez te provoque a castigarlo más fuerte, pero debes de amarlo, porque es tu hijo. Es tu hijo. Quiero decirte, no le eches la culpa a Dios cuando un hijo te sale mal. Aún enfermo, aún que venga con otra enfermedad muy fuerte, porque eso no fue culpa de Dios. Te lo voy a decir de esta manera y quiero que me entiendas. Cuando se tiene relaciones sexuales, el hombre saca el esperma, y hay un esperma que a veces está más débil.
Y cuando ese entra por el útero de la mujer, o sea, en la trompa de Falopio, se queda por ahí y pongámosle, de repente se adelanta más en otra ocasión y ahí es donde entra. Dios no quería darte un hijo así. Fue, digamos, de la naturaleza, se quedó por ahí. Pero ahora si ese hijo lo tienes, es para tratarlo bien, pero también para que entiendas que no tienes que tener preferencia por los demás, que le vas a quitar el amor hacia ellos. Aunque si Dios te lo ha dado así, ámalo, cuídalo, pero tienes que corregirlo también. Y es una de las cosas que tenemos que entender en esta hora. Dios quiere bendecir con tus hijos. Dios quiere que tú seas padre y madre para tus hijos, porque ellos son para el futuro, y no te voy a decir que es para el futuro. Desde ya son bendecidos de parte de Dios. Desde ya tú los estás forjando a lo que tú quieres que ellos sean, porque tú estás poniendo en ellos. Y quiero decirte que tú eres el modelo para ellos. Todo lo que tú hagas, ellos lo van a hacer en esta tierra. Van a hacer ahí. Gracias a Dios que yo entré al evangelio. Y cuando me casé con mi esposa, oramos ese día y le dije, la vida de nuestros padres quedó atrás. Como era mi papá con mi mamá, yo no quiero tratarte así a ti. Y hasta acá quiero decirle que no le he levantado la mano para pegarle. He aprendido a respetarla, porque los hijos también ven eso cuando los padres se pelean. Y entonces que pueden llegar a odiarte. Yo me levanté contra mi padre para decirle que si él le levantaba la mano a mi madre, yo le iba a ver conmigo. Porque provocó en mí. Y eso provocó Jacob. Rubén cometió error con una de las mujeres. Los otros dos también cometieron errores por no saberlos educar, por haberse ubicado, por estar atendiendo más a uno, descuidó al resto. Ojalá que nosotros entendamos en esta hora de tener mucho cuidado con nuestros hijos, porque somos responsables. No es que los hijos vinieron por así. Es cierto, decimos que viene por una relación sexual, pero los hijos no vienen por solamente así por así. Vienen con un propósito. Cuando yo lo entiendo, cuando reconozco el propósito de Dios, reconozco el señorío de Dios y reconozco que Dios me está formando como padre, yo voy a hacer las cosas correctas. Esto estaremos hablando más adelante en otro programa, lo estaremos hablando. Pero en esta hora yo quiero que usted, en este momento, pueda ahora escuchar. Queremos pasar el anuncio de nuestro congreso en este momento. Qué bueno, saben que está nuestro congreso y esperamos a todos para nuestro congreso. Avísenos de qué lugar viene. Pero en esta hora queremos tener una entrevista con dos mujeres discípulas de nuestra iglesia de Misión Cristiana del Calvario, sede en el Bronx, New York. Y va a ser muy, muy especial. Y quiero dar la bienvenida a Alicia Peña y a Melina García en esta hora. Sean bienvenidos en esta hora. Pueden sentarse ahí, son parte de la iglesia, de lo que el Señor nos ha dado, y quisiéramos que usted ahí oyera este testimonio de cómo es que han venido a la iglesia Misión Cristiana del Calvario. Lo que Dios está haciendo en Misión Cristiana del Calvario. Porque aquí estamos cumpliendo los mandatos, los mandamientos, y aún los estatutos los estamos cumpliendo. Estamos tratando de llevar a cabo lo que es al respecto de lo que es, digamos, el adiestramiento y aún el discipulado. Y se los voy a decir porque estamos discipulando y estamos enseñando. Tenemos en este momento a Melina García, que fue la que vino antes aquí a la iglesia. Quiero que las dos saluden a la audiencia. Primero Melina y después saluda a hermana Alicia. Okay. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Primeramente quiero agradecer a Dios por esta gran oportunidad de contar mi testimonio, ¿verdad? De cómo yo llegué a la iglesia. Gracias.
Bendiciones, hermanos. Igual yo estoy muy agradecida y con Dios por permitirme, ¿verdad?, compartirles y ojalá aprendamos mucho de mi testimonio. Muy bien, Melina García, sé que viniste para un taller que tuvimos aquí un viernes, creo que fue, y llegaste por primera vez. Yo quiero saber quién te invitó y cómo fue que llegaste acá y cuál fue tu experiencia. Vamos a ver. Ok. Bueno, la verdad, yo llegué a la iglesia por una invitación de la hermana Maki. Ella estaba trabajando y ella me mandó un mensaje de texto y me dijo que viniera, que me invitaba a un taller a la iglesia. Y la verdad me dio curiosidad, dije, sí, quiero ir. No sé por qué, la verdad. Yo vine aquí a la iglesia, estuve en el taller, pero yo le pregunté a ella, le digo, ¿y no va a haber servicio? No sé. Me dijo, no, la otra semana. Entonces la otra semana yo vine y estuvo el servicio y me gustó mucho. Ahí en ese momento yo le entregué mi corazón al Señor y me gustó mucho, me fui muy feliz. Después Maki me habló que iba a haber un congreso. Solo quiero interrumpirte un ratito, solo porque quiero que algo que veamos. ¿Tú te conocías antes con hermana Mati, que es la discípula Mati, que también es discipulador? ¿Te conocías con ella o qué? ¿Cómo fue? Sí, lo que pasa que, bueno, yo la conocía de antes, pero no sabía que ella venía a una iglesia. Ah, ya. La verdad, no sabía. Yo la conocía nada más así de amistad, pero nunca me comentó nada de la iglesia. Pero estabas diciendo que fue por Facebook que te Sí, estuvo comunicando. no, por un mensaje de texto. Ella por como mensaje que lo en texto. mandó a todas sus amistades, a todos los números que ella tenía. Ella mandó a Sí, todas las amistades ajá, decir que había exactamente. un taller. Ajá, Qué y me lindo. llegó a mí también. Y no sé, algo me nació y yo quise venir. Muy bien, estabas comentando de que cuando ya llegaste al servicio te gustó y entregaste tu vida al Señor. Sí, la verdad me gustó mucho, más que nada, cómo son los hermanos. Realmente uno viene pues derrotado, ¿no?, del mundo, como dice, y cuando uno entra aquí, ellos lo abrazan a uno, lo apoyan, siente uno el amor de ellos. Otra cosa también que me impresionó mucho fue que yo le hablaba del congreso. Yo no sabía que era un congreso. Así es. Y Maki me invitó y ella me dijo, vamos al congreso. Yo decía, ¿qué será eso, no? ¿Qué será? Y me dio curiosidad igual, me fui al congreso. Me gustó mucho, en ese congreso yo me bauticé. Amén. También, perdón. Solo, perdón. Es que acabas de decir algo y es que yo quiero que la audiencia sepa, porque yo quiero dar a entender que estamos cumpliendo las directrices que nos ha dado el apóstol Abraham y lo que está en los manuales y en los libros, que somos una iglesia familia. ¿Cómo es que convivimos aquí? No es solamente tener el servicio y nos vamos, y sino ahora tú te dices que te sentiste bien aquí entre nosotros y vemos hasta que te fuiste al Congreso y te bautizaste. Sigamos. Sí, también otra cosa muy importante, ¿verdad? Fue que un día yo fui a visitar a Maki. Ahí estaba su esposo Fidel y él me habló del grupo de comunión familiar. Él me dijo que si yo podía aceptar, ¿verdad?, abrir mi casa para un grupo de comunión familiar. Y yo dije, igual, por curiosidad, dije, sí, o sea, vamos a hacerlo. Entonces, también cumplimos, ¿verdad?, con eso, con el grupo de comunión familiar, y ahí fue donde yo invité a mi prima. Yo la invité, entonces en ese grupo nada más era Fidel, Maki, mi prima, mi hija Joana y yo. Y entonces ahí ellos nos empezaron a hablar de lo que se trataba la iglesia, ¿verdad? Entonces fue algo que me gustó mucho y ahí fue donde yo empecé a invitar a mi familia. Ok, ¿cómo son algo precioso, verdad? Qué tremendo, porque viene y Maki te invita a ti. Y tú lo que sucede, cómo Dios trata contigo, y ahora tú invitas a Alicia. Vamos a ver, Alicia, ¿cómo fue que ella te invitó y qué fue lo que te impactó? ¿Cómo fue por qué viniste a la iglesia? Sí, ella me invitó y igual como dice ella, pues yo solamente acepté por curiosidad y estaba pasando también un momento difícil en mi vida porque tengo una hija de 15 años, entonces ella pues estaba en esa etapa, ¿no?, de rebeldía. Entonces, mi prima se la llevó al Congreso. Entonces, O sea, a mi hija, sí. Sí, la llevaste al Sí, Congreso. se la llevó al Congreso, entonces yo dije, yo la animaba, ¿no? Le decía yo, vete con tu tía, le digo, vete a su iglesia, le digo, vete a donde ella te lleve, y me decía que sí. Pero llegó un momento en que ella ya no quiso ir. Entonces, yo no hice mucho caso, ¿verdad? Entonces fue cuando ella me dijo, ven, vamos a abrir un grupo de comunión familiar, dice, tú totalmente sube, porque ella vivía en el segundo piso. Entonces digo, ok, yo voy. Pero y entonces ya mi hija se quedó como a un lado, ¿verdad? Entonces yo comencé a ir y ahí comenzamos el grupo de comunión familiar. Ahí empezamos nosotros a conocer
del Evangelio. Pero yo creo que en el Congreso vamos a ver, no sé si fue el año pasado, no estoy seguro si fue o para los jóvenes cuando testificaste, y me pareció tremendo porque ya, aunque tu hija no viniera, tú dijiste algo como que viniera o no viniera, ¿qué ibas a hacer? ¿Cómo fue eso? Sí, lo que pasa que, como le decía antes, la que empezó fue ella, mi hija. Pero al ver que ella no quería, yo empecé a ir al grupo de comunión familiar, luego me invitaron al templo y la verdad, como dice mi prima Melina, a mí me gustó también muchísimo eso, que todos con un amor que nos recibían, gente que no nos conocía, que nunca nos había visto, nos abrazaban, nos apapachaban, decían bienvenidos y nunca me había pasado algo así. Y yo venía como con esa soledad, esa tristeza. Entonces yo al sentirme así, yo me sentía a gusto, yo me sentía como en mi casa, era algo raro. Entonces yo seguí viniendo, entonces ahora yo le decía a mi hija, vamos, me decía, no, ¿yo para qué voy a ir? Dice, ve tú, dice, primeramente ve tú, dice, no me puedes obligar. Y yo dije, sí, tienes mucha razón, dije dentro de mí, ella tiene mucha razón. Entonces yo comencé a venir yo y dije, yo voy a seguir adelante, me empecé a enamorar y apasionar por Cristo. Entonces después, ahora mismo yo puedo decir, no me importa la circunstancia, no me importa si mi hija sigue, yo estoy agradecida con Dios, yo quiero estar en el Evangelio y de verdad fue Jesucristo quien dio la vida por mí y eso fue lo que yo entendí. Dije, yo voy a estar a los pies de Cristo y si Él hace que mi hija llegue, perfecto. Y si no, yo seguiré ahí porque lo amo a Él y no por la consecuencia, por lo que Él me vaya a dar, por lo que yo vaya a recibir, ¿verdad? Yo lo amo a Él. Quiero yo decirle a todo el público o a los que nos están viendo, que aún a pastores, qué importante es que también su iglesia o su congregación o en su templo haga algo muy especial. Trate de convivir con la gente, trate de convivir, porque tenemos estos dos casos y no solo estos dos casos, puedo traerle varios casos dentro de la iglesia que se han quedado así como ustedes dos han dicho, porque yo creo que este es lenguaje mexicano, apapachar es la cosa, apapachar. Entonces, o sea, es estar, convivir y como no sabemos cuándo vienen, qué situaciones las que están pasando, porque ustedes lo están diciendo, venían con ciertos problemas, pero al ver el amor de los hermanos, ustedes se han quedado. Melina, ¿tú has visto hasta qué hora nos quedamos? ¿Cómo ves eso? Sí, la verdad yo estoy impresionada. Yo le decía a Maki que la verdad, digo, ¿de dónde sacan fuerzas para estar ahí, verdad? O sea, se la pasan tan bien que no se quieren ir de aquí. Lo que me dice que a veces usted hasta les dice, ya se van, ya se van. Entonces, yo la verdad ya tenía mucho tiempo que sí quería experimentar eso, quedarme, a ver qué era lo que pasaba. ¿Por qué se quedaban? Yo quería saber. Entonces, hoy en mi corazón yo tenía eso, yo me quiero quedar, quiero ver qué pasa. Muy bien, ¿qué dices tú, Alicia, al respecto de cuando se quedan? Porque tú tienes esposo, ¿y qué te decía tu esposo? Sí, y al principio, cuando él todavía no llegaba, ¿verdad? Él me decía, yo llegaba a la 1, 2 de la mañana, alguna vez llegué a las 3 de la mañana a la casa. Cierto. Y me decía, ¿tú vienes de la iglesia? Me decía, yo le decía, sí, vengo de la iglesia, pero ¿cuál iglesia está abierta a estas horas? Me decía. Y yo le decía, pues a donde yo voy, les digo, el día que tú gustes, tú vas a saber qué es en qué iglesia estoy y dónde estamos, estás invitado. Qué bueno. Pero la verdad sí, el poder de Dios es tan grande que en verdad uno no quiere irse de aquí. Melina, yo quisiera que ¿qué me le puedes decir al público? Porque quiero entrevistar al esposo de Alicia en esta hora, a Víctor Peña, pero yo quiero que ¿qué le puedes decir al público de lo que tú has sentido aquí dentro de la iglesia, al respecto aquí en el templo, con toda la iglesia del Señor? ¿Qué consejo le darías para que busque el Señor? Claro. Bueno, mi consejo la verdad es que no lo piensen, no lo piensen. Cuando alguien los invite y principalmente a la iglesia, a Misión Cristiana del Calvario, no duden en venir, porque realmente aquí las vidas sí son transformadas. Dios, la verdad, se manifiesta de una manera impresionante. En mi vida personalmente, Él está haciendo grandes cambios y yo se lo agradezco. Y quiero invitar a todos, ¿verdad?, que vengan, que por curiosidad, como dicen, y que experimenten ese amor que aquí en esta iglesia de verdad lo hay. Amén. Entonces te bendecimos, te agradecemos
te bendigo grandemente por esta entrevista en esta hora. Sigue adelante y sé que así como has ganado a tu sobrina, creo, ¿verdad? No, tu prima. Yo sé que has traído más gente a la iglesia porque se nos pasó de que tú hasta tuviste que mentir una vez, creo que en tu trabajo, para venirte aquí al templo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo digo, aunque no hay, ¿verdad? Pero una mentirita santa dijimos ese día, pero creo que no la hay la mentira santa, pero lo hiciste por el amor, el deseo que has tenido para estar aquí en el templo y a la vez has ido a ciertos lugares porque has tenido interés en buscar más de Dios y aprender más de Dios. ¿Estamos claros? Sí. Te bendigo grandemente y qué bueno agradecerte en esta hora y sigue adelante en el nombre del Señor trayendo a todas esas personas. Gracias, doctor. Vamos a invitar a Víctor que pase por acá en esta hora. Víctor, adelante en el nombre del Señor. Siéntate ahí a la par de tu esposa y queremos que en esta hora tú nos cuentes algo de ver cómo tu esposa, ¿qué pensabas cuando tu esposa se venía aquí al templo? ¿Qué ideas te pasaba? ¿Qué cosas te pasaba por ahí? Pues lo que yo le preguntaba a ella, digo, bueno, son casi las 2:30 de la mañana, digo, ¿qué iglesia está abierta a esta hora? Y me decía, bueno, en la iglesia donde yo asisto. Digo, pues a las 2 de la mañana, 2:30, dice, sí, cuando tú quieras te invito. Y yo dije, bueno, pues algún día, ¿no? Pues sí, eso fue mucho antes de que yo llegara yo a los caminos del Señor, ¿verdad? Pero el testimonio mío es que yo en realidad llegué a los caminos del Señor ahora sí por mi rodilla, por un huesero. Bueno, ¿verdad? Le dice huesero, tal vez porque ese es el sentido en México que dicen, pero era cuando estábamos orando al respecto de los enfermos para hacer crecer brazos, piernas y todo eso, pero como él es el lenguaje que él decía, el huesero, por eso es que está diciendo de esta manera, vamos. Sí, lo que pasa que en la casa nosotros la abrimos como para el grupo de comunión familiar y pues antes de que llegara la hora del grupo yo me ponía a barrer, a mapear, le acomodaba los sillones a ella o a veces hasta me ponía a lavar los trastes para que estuviera limpio, presentable, ¿verdad? Y entonces ya que veía yo que tocaban la puerta la primera persona, yo arrancaba yo a correr para mi cuarto. Pero antes de eso ya tenía yo paletas, papitas, bueno, aguas, soda, y pues ya me metía yo a mi cuarto y ahí empezaban ellos en su, ¿cómo se llama? La reunión que tienen. La reunión. Entonces pasaron tres reuniones y en una yo entré al cuarto y estaba yo viendo un partido de fútbol, soccer, y en eso yo le subía yo volumen a la televisión porque escuchaba yo la voz de Fidel aquí. Espérate, lo escucho le subía yo más y pues más fuerte escuchaba yo la voz de él aquí, como que lo que les estaba hablando ellos. Estuvo una ocasión que yo salí porque ahí donde en la sala donde hacemos el grupo de comunión, tengo una bocina con un micrófono. Yo digo, bueno, ¿qué lo estará ocupando yo dentro de mí? Yo salí un día y, bueno, ¿qué estás ocupando el micrófono que te escucho aquí? No, estoy hablando nada más. Digo, oh, está bien. Pero lo que pasa es que yo escuchaba yo la voz de él muy fuerte en mi oído. Y ni por más quisiera yo ruido, yo escuchaba yo eso. Entonces, pues esa noche fue que yo por la mañana amanecí dañado de la rodilla, del tobillo, todo hinchado, no podía yo caminar. Y por la noche fue que dije, no, pues ya no podía yo dar ni un paso. Y entonces cuando llegaron ellos y terminaron su grupo, mi esposa entró al cuarto y me dijo, mira, le dije a Fidel y Maki que oraran por tu rodilla. Digo, no, ¿en qué me has metido? No sé, o sea, la reacción que tuve, pues, o sea, ¿para qué me metiste en esto? Y entonces dijeron, bueno, entonces, ¿qué les digo? Le digo, no, yo no voy a salir. Y en eso dice, bueno, entonces, ¿quieres que vengan? Le digo, bueno, está bien que vengan. Entonces ya entró Fidel y Maki, entró la hermana Lourdes y mi esposa. Y en ese momento me dijo Fidel, dice,
bueno, dice, siéntate aquí. Me senté en la silla, me dijo, estira tus 2 pies. Le digo, me digo, ¿para qué, no? Entonces me hizo estirar mis 2 pies y me dice, mira, tú estás viendo cómo un pie está más grande que otro. Le digo, sí. Dice, ok, dice, vamos a orar para que llegue a su normalidad. Le digo, ok, se pusieron a orar y yo estaba mirando como diciendo, ¿qué están haciendo, no? ¿Yo son hueseros o qué? Pues en ese momento cuando estaban orando yo no tenía cerrados los ojos, pero yo en cierto momento cerré los ojos y dije, sí, te creo. Y en ese momento cuando yo cerré los ojos fue que yo sentí un dolor desde la espalda hasta el tobillo. Y fue cuando me dice, párate. Le digo, no, pero es que no puedo. Dice, párate. Y yo me levanté y hice eso. Digo, no, pues sí, ya puedo. Y todavía hasta le hice, digo, no, pues sí, está bien. Y él me dijo, otra vez, dice, no, pues ahora vamos a orar para que los tendones y los ligamentos. Digo, ok, suena bien, dale. Digo, otra vez, ¿verdad? Yo dije, yo te creo, digo, dale, porque entonces pasó que yo fui sanado en ese momento. Y al otro día, el domingo, había prédica, la alabanza, y pues yo sabía poco de eso, pero en ese momento yo ya no vine al siguiente día, sino que yo me quedé, y lo impresionante fue que yo el otro día me quedé jugando voleibol, porque no podía yo ni mover la rodilla, ni el tobillo, nada, no podía yo caminar, y al otro día ya no vine yo al templo o a la iglesia, sino me quedé jugando voleibol. Entonces yo digo, bueno… Pues ese es parte de mi testimonio. ¿Viste ahí la sanidad que Dios Sí. hizo? Comprobaste, aunque no llegaste al templo, porque no sabías bien que había que estar viniendo, pero a la vez viene y que ahora entonces comprobaste jugando voleibol y comprobaste que Dios te había sanado. Yo creo que le vamos a tener que entregar una cancha de voleibol porque hasta falta la iglesia por eso. ¿Qué pensaste, hermana Alicia, tú que eres una discípula, juntamente con los discipuladores Maki y nuestro hermano Fidel? Entonces, ¿cómo te sientes tú o qué pensaste? ¿Cómo fue que te lo trajiste al Señor? ¿Cómo era? Primeramente sí fue impresionante ver que de la nada él comenzó con un dolor en la rodilla, porque él no se había lastimado, no nada. Entonces yo decía, espérate, pero yo sé que esto es del Señor, yo decía, ¿verdad? Porque al ver que no era nada, él no le había pasado nada, fue solamente de repente. Entonces cuando ya el poder de Dios se manifestó en él, yo corroboré, yo dije, es el Señor y yo sé que este es el momento en el que él tiene que llegar. Mi discipulador sí me aconsejó, me dijo, tú tienes que ser muy sabia, dice, Así es. porque para que él pueda llegar. Dice, primeramente algo que siento que sirvió mucho en nosotros fue que él nos dijo, tú tienes que reconocerlo como tu cabeza, como Así es. tu esposo, porque nunca lo había presentado. Como él nunca salía, él siempre estaba encerrado, nunca lo presenté a mis hermanos del grupo de comunión familiar. Después de que oraron por él y mi discipulador Fidel me dijo eso, yo dije, yo tengo que presentarlo. Entonces me dijo, claro, tú tienes que hacerlo. Y yo lo presenté así. Yo dije, miren, les presento a mi esposo, la cabeza de mi familia, de mi hogar, y yo sé que eso sirvió bastante el cambio en sí Se para derritió completamente esa voz, ¿verdad? Ya dijo, aquí Para- la hice ya. en realidad él sí, supongo, ¿verdad? Que dijo, algo le hicieron en esa iglesia porque yo no le daba su lugar, no le daba su lugar antes. Tú eras la que mandabas en la casa, como en muchos hogares que ha pasado aquí, como una hermana dijo, una discípula dijo, y ahora es de la asistencia, digo, hasta que entregué los pantalones, dice, ¿verdad? Entonces quiere decir que ella mandaba. Pero qué bueno ver y oír cómo es que Dios obró a ustedes en la pareja y cómo es que tú seguiste de las directrices de parte de los discipuladores que les dieron a ustedes y máxime a ti, y cómo eso ha venido a respaldar la palabra de saber que ahora tu esposo están sirviéndole al Señor. Así es. A mí me sirvió bastante cuando yo leyendo en la Biblia leí este versículo, es Mateo 6:33, se los voy a leer. Dice aquí, Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso a mí me sirvió muchísimo porque yo dije, yo estando en las manos del Señor,
sé que todo aquello que a mí me haga falta, incluyendo mi familia, iba a Así es. llegar. Entonces yo me enfoqué en seguir adelante, aunque mi hija se salió, yo dije, yo voy a seguir a los pies del Señor. Así es. Y así fue como Él está trabajando en nosotros, porque después llegó mi esposo. Amén, gloria a Dios. Ahora una de las cosas que yo estoy viendo y cómo es que Dios ha obrado en la vida de ustedes, como dije anteriormente, por seguir una directriz, o sea, las directrices que se estaba dando, ahora están buscando a Dios, están sirviéndole al Señor, pero ahora sabe aquí, ¿cómo se llama? Víctor, sabe al respecto de que cuando te quedabas hasta las 2, 3 de la mañana, porque uno dice esto solo en las barras, en las fiestas, en las cantinas, pasa esto, no en una iglesia, pero era lo que estabas aprendiendo aún hasta para orar por los enfermos. Sí. Así es. Sí. Y lo han puesto en la práctica y sé que Dios ha estado obrando de una manera tremenda. Muy bien, ahora yo quiero que ustedes ya para despedirse del público, ¿qué podían aconsejar? Vamos a ver, Víctor, como esposo, ¿qué puedes hablarle a los esposos para que busquen del Señor? O que sigan jugando voleibol, no, ya, el fútbol o el béisbol. ¿Qué es lo que tú aconsejas ahora a los maridos, a los esposos para que busquen de Dios? Lo que pasa que a mí me pasó eso, que pues yo aprendí a que la prioridad debe de ser el Señor y no los deportes ni las circunstancias, nada. Pues ahora sí que eso me ha ayudado, que me está costando, porque todavía no estoy, ahora sí, en obediencia totalmente, ¿verdad? Va uno poco a poco. Pero eso me ayudó, pues que los discipuladores me dijeron, pues lo primero que debe de estar es la obediencia y pues ahora sí, no faltara nada de eso, ¿verdad? Porque eso es lo que ayuda a transformar a uno. Te edifica y lo transforma a uno en otra persona. Así es. Pues sí, es parte de eso, pues. Muy bien, tú como Alicia, como esposa y como madre, ¿qué podrías aconsejar a las demás esposas? Juntamente que tal vez sé que hay muchas dentro de los templos que todavía no tienen a su esposo en el templo, que no han llegado. ¿Qué consejo les darías a ellas para que puedan seguir esa directriz? Primeramente, sujetarnos. Esa palabra a mí me sirvió muchísimo. Sujetarnos primeramente al Señor. Primeramente, porque si tu esposo no está en ese momento sujetado a Cristo, entonces tenía que ser yo, ¿verdad? Entonces la que se sujetara. Entonces eso fue lo que yo hice. Y aunque uno quiere a los hijos, quiere al esposo, a su familia, uno tiene que poner en ese momento a toda la familia de lado, que la familia, los hijos, no sean piedra de tropiezo para que nosotros podamos llegar a los pies del Señor, ¿verdad? Entonces eso fue lo que yo hice. Ser obediente, y yo les aconsejo que como madres, si amamos a nuestros hijos y amamos nuestra familia, primeramente nos entreguemos a Dios, nos entreguemos, y como lo dije hace rato, Él va a añadir todo aquello que tenga que ser añadido. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora por el programa que acabamos de tener. Y si usted tiene alguna pregunta, quiere poner ya sea en Facebook, puede hacerlo. También quiero decirles que ya Clínica del Alma está saliendo en YouTube. Ahí estamos. Después de ya pasarlo aquí, entonces ya se pone en YouTube al día siguiente o a los otros días. Ya lo estamos poniendo en YouTube. Y dígaselo a los demás amigos, a familiares, hermanos de la iglesia, a todos los discípulos, a los discipuladores. Y cuando tenga usted alguna pregunta, algo que quiera que podamos contestarle, si no la sabemos, la estaremos estudiando o averiguando para darle la mejor respuesta posible, ya que Clínica del Alma, ese es el propósito, sanar el alma. Porque recuerde como nuestro lema dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Démosle gracias al Señor en esta hora y agradeciendo a Alicia y a Víctor por esta hora que han estado aquí con nosotros, y les bendecimos y deseamos que así como ustedes cambiaron, sepan cambiar también a otras personas, porque sé que lo están haciendo. Oremos. Padre, una vez más, gracias por este programa, gracias por estos medios que están usando para poder salir al aire y que muchas personas nos vean en este momento. Gracias también por cada uno de los de multimedia que han hecho posible que salga este programa.
a cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, y desde el que ha puesto una cosa hasta lo último. Te queremos agradecer, Señor, porque tú has puesto en el corazón de ellos para trabajar en este momento. Bendigo la vida de los padres y también de la madre. Los bendigo en esta hora, y que sepamos que no es correcto querer solamente a un hijo, amarlo más que a los demás, sino que sepamos amar a todos los hijos que tú nos das. Gracias, Padre. Los bendigo en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.